Acabamos de leer versículo 5, Deuteronomio capítulo 6, el mandato de Dios para su pueblo Israel. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La predicación del domingo pasado, si se recuerdan, estuvo basada en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 22. La predicación se centró, ¿se acuerdan?, en tres cuestionamientos que llegan los enemigos del Señor Jesús, religiosos y políticos, llegan a preguntarle. Y el Señor responde a esos tres cuestionamientos de una manera, pues, que los deja sin más que decir. Y si se acuerdan, la respuesta que el Señor dio a la tercera cuestión tenía que ver con esta. Y allí en Mateo 22, versículos 37 y 38, el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Un mandamiento: amar al Señor. Un mandamiento que quedó establecido allá en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra por primera vez, Él ratificó este mandamiento, pero además Él dijo, estableció este mandamiento como el más grande de todos. El más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Pero hermanos, es un mandamiento que está vigente para nosotros el día de hoy. Por eso es que, aunque, como ya dije, se trató un poco en una parte de la predicación de la semana pasada, bueno, la predicación de hoy vamos a abordar todavía este tema. Va a ser, hermanos, una predicación temática, es decir, no va a estar basada en un solo pasaje de la Escritura como solemos hacerlo cada domingo. Generalmente vamos a utilizar muchos textos. Les voy a leer muchos textos. Les voy a dar las citas. No quiero que los estén buscando porque se van a tardar un poco en pasar de una a otra. A menos que sean campeones de esgrima bíblica y que puedan llegar a la cita en 5 segundos, entonces solamente así lo podrán hacer. Y si no nos creen, bueno, nos hubieran visto en nuestros tiempos de juventud, fuimos campeones de esgrima bíblico y de veras que encontrábamos en ese tiempo las citas. Pero bueno, si no son campeones de esgrima bíblica, entonces aguanten tantito y mejor escuchen las citas. Si quieren, anótenlas. No les digo que ahí cuando repasen la predicación las ven, porque ya vemos que no repasan la predicación, no las ven en la semana. Por eso, si quieren, anótenlas. Solamente durante la predicación, en dos ocasiones sí les voy a pedir que abran su Biblia para que estemos repasando algunos versículos solamente. Pero ahí en fuera, bueno, les voy a leer muchos versículos y solamente escúchenlos o tomen nota de la predicación, de esta predicación que, repito, va a ser temática. Y el título es precisamente amar al Señor. Y se trata de eso, de amar al Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y amar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la predicación. Amar al Señor. Este es el tema. Y entonces lo primero que deberíamos o debemos considerar, ¿qué es lo que significa amar? Bueno, si vamos al diccionario no vamos a encontrar ningún problema. Es una definición muy sencilla y muy clara, ¿verdad? Van al diccionario y encontramos que amar es tener amor por algo o alguien. Eso es amar, ¿no? Tener amor por algo o alguien. Bueno, eso está sencillo, está fácil, no nos complicamos la vida. Ok, entonces vamos a considerar si eso es amar. Vamos a ver entonces qué es amor.
Y bueno, ahora la respuesta, por extraño que parezca, no resulta tan sencilla. ¿Qué es el amor? Y otra vez, si vamos ahí a la red y a los diccionarios a buscar la definición de amor, miren, vamos a encontrar de manera generalizada, hay mucho material, hay muchos temas, hay muchas definiciones, hay muchas páginas que nos hablan de esto, y el común denominador, de manera generalizada, dice que amor es un sentimiento, eso dice, es un sentimiento. Hay lugares, hay muchos lugares, varios lugares que mencionan algunos otros aspectos. Y diría yo que hasta cierto punto algunos de esos aspectos que se mencionan por allí son correctos, son conceptos correctos acerca del amor. Entre las varias que encontré por ahí, una se me hizo muy, muy interesante porque dice que la definición de amor depende del ámbito o del contexto en el que se trata. Y por eso resulta muy difícil establecer una definición específica de lo que es el amor. Y precisamente por eso tanto que encontré, yo estaría de acuerdo con esto. Hay tanto que decir, tanto se dice, diferentes aspectos, diferentes temas, diferentes contextos, diferentes ámbitos, que definitivamente sería difícil poder establecer una definición única, clara, objetiva de lo que es el amor. Pero bueno, para no quedarnos así como que, bueno, hay muchas y entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, tomemos la siguiente. Creo que se adapta a eso que decía esto último que les dije, de que depende del ámbito, del contexto, de la cultura inclusive. Entonces, creo que esta se adapta a nosotros porque habla de la definición de amor en Occidente. Ya saben que cuando se habla del Occidente, se está hablando de nuestra cultura, ¿verdad? Europa, toda América, nosotros, esa es la cultura de Occidente. Entonces, esto dice así, en Occidente, el amor se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. Esto es lo que se entiende por amor. Sentimiento, afecto, apego, emociones, experiencias. Pero en realidad, ¿esto es el amor? ¿Eso es realmente el amor? Tú, mi hermano, ¿cómo definirías el amor? Si tuvieras oportunidad ahorita de decirnos qué piensas, qué es el amor, si lo definirás, ¿qué dirías? ¿Dirías esto que acabamos de leer? Pero sobre todo, hermanos, lo que debemos considerar es cómo definir adecuadamente lo que es el amor. ¿Cómo definir? Pues bien, para definir lo que es el amor, los cristianos tenemos la fuente correcta. Y esa fuente correcta es la inerrante palabra de Dios. Sí, tenemos la fuente correcta para definir lo que es el amor. Y allí en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aparece esta palabra, este verbo amor, aparece muchas veces. Y emanada de las mismas escrituras, los expertos, estudiosos bíblicos, han definido lo que es el amor. Y lo pueden encontrar también definido en muchos lugares. Y les voy a leer lo que uno de estos expertos comentaristas bíblicos nos dice acerca del amor. Dice, el término hebreo para amor usado en Deuteronomio 6:5, ese que acabamos de leer, es aheb. Se refiere principalmente a un acto de la mente y la voluntad, el cuidado determinado por el bienestar de algo o alguien. Bien podría incluir fuerte emoción, pero sus características distintivas eran dedicación y compromiso de elección. Es el amor que reconoce y elige seguir lo que es justo, noble y verdadero,
independientemente de cuáles podrían ser los sentimientos que se tengan en un asunto. Es el hebreo equivalente del griego agapao en el Nuevo Testamento. El verbo del amor inteligente, decidido y comprometido, que es un acto de la voluntad. Este amor, el amor ágape, está en contraste con la emoción y el tierno afecto de fileo, otra palabra que se traduce como amor y que también aparece en la Biblia. Decía que el amor ágape está en contraste con la emoción y el tierno afecto de fileo y el amor físico y sensual de eros, que es otra palabra griega que también se traduce como amor, pero palabra que no aparece, esta no aparece en la Biblia. Bueno, esto es lo que un experto estudioso bíblico, comentarista, nos menciona acerca de lo que es el amor. Pero hermanos, como les dije, estas definiciones emanan de la Escritura. Por eso es que vamos a considerar algunos textos que nos conducen precisamente a esto que acabamos de leer. Y en primer lugar, quiero que consideremos lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4. En sus versículos 8 y 16 encontramos la siguiente aseveración. Dios es amor. Eso dice. Los versículos 8 y 16, entre otras cosas, contienen esta aseveración. Dios es amor. Y es que el amor, hermanos, es un atributo de Dios. El amor es propio de su naturaleza, de su ser. Y por lo tanto, si Dios es amor, entonces en Él debemos encontrar lo que realmente es el amor. Y aquí, mis hermanos, quiero decirles que debemos tener mucho cuidado para no equivocarnos y hacer lo que el mundo hace. ¿Qué es lo que el mundo hace? Tiene su concepto de lo que es el amor, que ya leímos, ¿verdad? Cuestiones sentimentales y emocionales meramente. Y entonces se pretende aplicar ese concepto emocional y sentimental del amor, aplicarlo al concepto del amor de Dios. Y entonces querer definir lo que Dios, según ellos, hace o debe hacer como evidencia de que Él es amor. Si Dios es amor, entonces tiene que hacer esto o actuar de esta manera. ¿Con base en qué? Con ese concepto sentimental, emocional, erróneo que el mundo tiene. Pero les digo que esto es un error y tenemos que tener cuidado para no caer en ese error. Porque es efectivamente al contrario. No es con base en el concepto del amor que hay que definir a Dios, sino es que con base en quien Dios es, porque Él es amor, es que debemos definir lo que es el amor. Por esto, hermanos, como les dije, sigamos en las Escrituras y veamos los siguientes tres textos que nos hablan de lo que es el amor. Y para empezar, Juan 3:16, que yo sé que todos se saben de memoria, ¿verdad? ¿Sí? A ver, repítanlo. Fuerte. Muy bien. Nada más la misma aclaración a los hermanos de las 9. Para los 2 o 3 que dijeron, para que todo aquel que en él crea, bueno, la palabra, el verbo en el tiempo correcto es para que todo el que en él cree en tiempo presente, ¿sale? Bueno, sí, se lo saben muy bien de memoria. Romanos 5:8, en la mañana sigo quien se lo supiera, ¿eh? Romanos 5:8, ¿alguien lo sabe de memoria? No. Sí, hermana, ya se equivocó. Bueno, les ganaron los hermanos de las 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Les faltaba la cita, ¿verdad?
Ah, sí, ese es el asunto. Muy bien, muy bien. El tercer texto que quiero que consideremos, primera de Juan 4, versículos 9 y 10. Ah, ¿verdad? Y si ya... ¿O alguien sabrá? ¿Se la sabrá? Bueno, ya no los pongo en más problemas. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tres textos, hermanos, muy conocidos, que nos hablan del amor de Dios. O sea, el tema que estamos tratando en la predicación es el amor a Dios, ¿sí? Pero esos tres textos, tenemos que empezar por eso, ya que Dios es amor. Estos tres textos nos hablan del amor de Dios. ¿Y qué nos dicen estos tres textos? Que Dios hizo algo para mostrar su amor. Él no dijo, yo los amo mucho y ya. Él hizo algo para mostrar su amor. Y eso que hizo fue enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir por nosotros, para darnos vida eterna. Esto es para nuestra salvación, eso es estar en su amor. ¿Sí? Así lo mostró. Ahora, si a estos versos sumamos la porción de Efesios capítulo 1, una sección que también conocen bien, pero ahora sí les pido, es de la primera de las dos citas que les voy a pedir que abran. Vean allá su Biblia, Efesios capítulo 1, por favor. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1. Esta porción nos habla, Pablo nos está hablando de la obra de salvación, en términos generales, y se está centrando, ya ustedes conocen el pasaje, se está centrando en las grandes bendiciones celestiales que Dios nos ha dado en Cristo. De eso habla el pasaje. Hablando de esa cuestión de la salvación que dijimos, eso es estar en el amor de Dios, así se mostró el amor de Dios, otorgándonos la salvación en Cristo. Vean lo que al respecto dice, vean el verso 5, el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vean el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vean el verso 11. En él, asimismo, en el Señor Jesucristo, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios nos mostró su amor haciendo algo, entregando a su Hijo. Y nos otorgó la salvación, no porque Él sintió, ay, cómo los amo. Bueno, les voy a dar la salvación. Sino fue por su pura voluntad, por su voluntad. Entonces, hermanos, con estos pocos versos podríamos asegurar, sin lugar a dudas, el amor no son palabras. El Señor dijo, yo los amo y ya, no. El amor son acciones. Acciones en favor de aquel a quien se ama. Y el amor son acciones sacrificiales, porque Dios entregó a su Hijo para morir en la cruz. El amor son acciones que emanan de la voluntad, no del sentimiento. Dios nos ha elegido, no porque haya encontrado algo en nosotros que le haga sentir algún afecto
o algún sentimiento por nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor en la eternidad dijo, ay, sí, es muy bueno, sí, tiene cosas, bueno, tiene sus pecados, pero mira qué buena persona es, mira qué amable, mira, sí, yo por eso lo amo? ¿Ustedes creen que eso dijo el Señor? El Señor no encontró absolutamente nada bueno en nosotros y nos salvó por el puro asunto de su voluntad, un acto de su voluntad. Entonces, mis hermanos, en resumen, el amor no es un sentimiento. Y si alguno de ustedes, hace rato que pregunté, ¿cómo definirían el amor? Estaba pensando en que es cuestión de sentimiento, bueno, corrijan, porque esto no es así. El amor no es un sentimiento, es un acto de la voluntad que se manifiesta en acciones sacrificiales en favor de aquel a quien se ama. Así es de que eso, ay, es que yo lo amo y no puedo evitarlo porque mi corazón no mando. Bueno, son tonterías. ¿Vale? El amor no es sentimiento, es un acto de la voluntad que se manifiesta en acciones sacrificiales en favor de aquel a quien se ama. Eso es el amor. Eso es el amor. Y entonces, cuando decimos que nosotros debemos amar al Señor, estamos diciendo que nosotros debemos realizar acciones voluntarias a favor de Él. Si eso es el amor, cuando decimos que amamos a Dios, decimos eso, que necesitamos hacer cosas voluntarias a favor de Él. Suena raro eso, ¿verdad? Suena raro. Y lo es. Lo es, porque esa no es la idea. Porque eso no es posible. Ni en lo más mínimo nosotros podríamos realizar nada, absolutamente nada, por mínimo que fuera, en favor de nuestro Dios. Pero otra vez, entonces, ¿qué es amar a Dios? Bueno, hermanos, antes de responder a esta pregunta, que es el tema de la predicación de hoy, quiero que sigamos yendo a otros textos de la Escritura para considerar todavía unas poquitas cosas más. Como ya dijimos, ya vimos, ya leímos, ya establecimos, la manifestación del amor de Dios para nosotros fue la entrega de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para nuestra salvación. ¿Sí? Somos depositarios del amor de Dios. Y saben, solo por eso es que nosotros podemos amarlo a Él. Primera de Juan 4:10, que ya leímos, lo repito. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:19, de manera más clara y puntual, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, repito, para amar a Dios es necesario haber recibido primero su amor. Esto es, haber recibido su salvación. Y por eso, mis hermanos, por eso podemos decir que para los inconversos es imposible amar a Dios. Los inconversos no pueden amar a Dios. De hecho, no lo hacen ni quieren, esa es una realidad. Pero es imposible por esto. Porque para amar a Dios es necesario, primero, haber recibido el amor de Dios que se manifestó a través de la salvación. Pero miren, además de los textos que ya leímos, todavía hay otros que nos refuerzan esta idea y que quiero que los consideremos. Juan capítulo 8, versículos 42 al 44. El Señor está hablando. Jesús entonces les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido.
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Les dice a aquellos, si su Padre fuera Dios, entonces me amarían. Y continúa diciendo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Solamente el que tiene a Dios por Padre puede amar al Señor Jesucristo. Y el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. No hay tintes, no hay medios tintes. No hay huérfanos aquí, ¿eh? No hay huérfanos. Primera Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué es esto? Sea maldito, sea separado de Dios para destrucción. ¿Quién va a ser destruido? El que no ama a Dios, el que no es salvo. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quién ama al mundo? Los que son del mundo. Y si son del mundo y aman al mundo, entonces el amor de Dios a través de su Hijo y la salvación no está definitivamente en él. O se ama al mundo o se ama a Dios. No hay, otra vez, términos medios. Entonces, hermanos, por esto es que amar a Dios solo es posible para los creyentes. Solamente los creyentes pueden amar a Dios. Y de hecho, eso sería una prueba de que realmente se es salvo, de que realmente se está en el amor de Dios. Una prueba de que realmente se es cristiano. Bien, señalando lo que hasta aquí hemos dicho, vamos ahora sí a considerar qué es lo que significa amar al Señor. Leímos en Deuteronomio 6:5, parte del Antiguo Testamento, que amar a Dios es un mandato que el Señor dio a su pueblo Israel. Pero otra vez, bueno, ¿y qué significa? ¿Cómo se demuestra ese amor a Dios? Bueno, bastaría hacer un recorrido tan solo por el libro de Deuteronomio. Y ahora sí les pido, esa es la segunda cita que les quiero que busquen, vayan a Deuteronomio 6, que es la cita que leímos antes de iniciar la predicación. Y ahí ténganla abierta. No vamos a leer todo Deuteronomio, vamos a leer unos cuantos versículos nada más. Y nada más le vamos a ir dando la vuelta a la página, no hay problema. Y vamos a ver qué significa. Cuando Dios le dijo a su pueblo Israel que tienen que amarlo a Él, ¿qué implicaba ese amor? ¿Cómo lo iban a mostrar ese amor? Bueno, empecemos ahí con el capítulo 5, que tiene ahí a la vueltita, 5, versículo 10. Dice, y que hago misericordia a millares y a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí sabemos lo que es guardar, ¿verdad? Es, ¿qué? Obedecer. Guardar es obedecer. Ok, el versículo, vayamos al capítulo 7, den la vuelta a la Biblia, a su hoja, una hoja, y capítulo 7, verso 9, vean el verso 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan, obedecen sus mandamientos. Vayan al capítulo 10. Capítulo 10. Y vean los versículos 12 y 13.
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, amor y obediencia. Vayan al capítulo 11, el versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás, obedecerás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. De ese mismo capítulo 11, vean el versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y entonces viene una serie de bendiciones por causa de amar y obedecer al Señor. Y lo mismo encontramos en este mismo capítulo en los versos 22 y 23. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a vuestros enemigos y una serie de bendiciones. Amar y obedecer. Brínquense un poco hasta el capítulo 30. Y en ese capítulo 30 vamos a ver el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vean el verso 16. Porque yo te mando hoy, te mando otra vez, mandamiento, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y obedezcas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Y finalmente el versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y otra vez bendiciones. Hermanos, ¿de qué nos podemos dar cuenta en este pequeño, breve y rápido recorrido por el libro de Deuteronomio, donde encontramos ese mandato? Amarás al Señor tu Dios. Nos damos cuenta que amar a Dios significa sencillamente obediencia. Eso significa amar a Dios. Obediencia. Obediencia a los mandamientos, estatutos y decretos que Dios había dado a su pueblo allá en el monte Sinaí. Pero saben, hermanos, este mismo sentido lo encontramos en otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Josué 22:5, Josué 23:11, Nehemías 1:5, Daniel 9:5. Estos versículos también nos hablan. Hay que amar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que encontramos muy rápidamente allá en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Miren, el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, dice, el Señor Jesús está hablando y le dice a los suyos, si me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos, dice el Señor. En ese mismo capítulo 14 de Juan, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama, dice el Señor. Juan 14, igual verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, es decir, mi palabra
obedecerá. Y primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Hermanos, después de esta rápida y breve recorrido por el Antiguo y el Nuevo Testamento, yo pregunto, ¿habría algo que explicar acerca de qué significa amar a Dios? Si alguien quiere, bueno, lo explicamos más, pero a mí se me hace que está muy clarito, ¿verdad? ¿Qué significa amar al Señor? Sencillamente, obedecer sus mandamientos. Eso significa amar a Dios, amar al Señor. Pero saben, quiero que veamos un elemento más de lo que es amar al Señor. Allá en Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dios, yo te amo. Ay, fulanito, ay, me cae medio. ¿Y que te lo llevas o te lo mando, no? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No es cierto que ame a Dios. Sigue diciendo, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, a Dios, ¿sí? El trabajo que han hecho mostrando amor a Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos en la fe. Amar al Señor, además de obedecer sus mandamientos, es amar y servir a los hermanos en la fe. Eso también es amar a Dios. Entonces, mis hermanos, amar al Señor no es decirle que lo amamos. Ay, Señor, sí, yo te amo. Amar al Señor no es sentir que lo amamos. No, es que no sabes, hermano. Yo cuando estoy cantando esas alabanzas o cuando estoy leyendo la Biblia o cuando estoy orando, no sabes cómo me siento también. De veras, siento ese. No es decirlo y no es sentirlo. No es mandarle corazoncitos al Señor, ¿eh? Ay, Señor, sí, yo te amo. Amar al Señor es obedecer sus mandamientos y servir a los hermanos en la fe. Eso es amar a Dios. Y mis hermanos, es bien necesario que sigamos avanzando en nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos entender que debemos amar al Señor, pero debemos entenderlo en el sentido correcto de lo que es amar. Debemos amar al Señor por lo que Él mismo nos dice en su palabra y no por los conceptos erróneos del mundo de lo que es el amor. Pero mis hermanos, antes de terminar, yo quiero decirles algo más respecto de esto del amor a Dios. Amar al Señor traerá bendición a nuestra vida.
Ya vimos ahí en el libro de Deuteronomio, el contexto es el Antiguo Testamento y el contexto es el pueblo de Israel. Dios les mandó a su pueblo que lo amaran, y si ellos lo amaban, obedeciendo sus mandamientos, ellos iban a tener una serie de bendiciones aquí en la tierra que iban a entrar, a esa tierra de Palestina, a la tierra prometida. Iban a tener muchas bendiciones materiales en esta tierra. Ese era el contexto. Pero nosotros, iglesia, también tenemos bendiciones por amar al Señor de esa manera correcta que hemos dicho. Consideremos 4 textos. Romanos 8:28, que también creo que se saben de memoria, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, a ellos que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, aun aquellas que nos parecen que no son gratas y que realmente no son muy agradables, como una enfermedad o la partida de un ser querido o muchas cosas malas, la pérdida del trabajo. Hay muchas cosas que no son razonables para nosotros o agradables para nosotros, pero dice el Señor que a los que lo aman, aún esas cosas los ayudan a bien. Todas las cosas. Dice, esto es, ¿quiénes son los que lo aman? Los que conforme a su propósito son llamados. ¿Aquí es que es llamado para qué? Conforme a Efesios, para salvación en Cristo, para gozar de las bendiciones celestiales. Los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Qué más bendición quieren? 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrita, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, es decir, cosas increíbles, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si amamos al Señor, tendremos bendiciones. Pero claro, que es como se los hemos dicho tantas veces. Y yo espero que hayan sido ya tantas, que ya la tengan muy, muy claro. Y que ya estén pensando de la manera correcta. Porque las bendiciones que vamos a recibir por amar al Señor nosotros, cristianos, iglesia, no serán como al mundo le gustaría o espera. Porque no serán cosas de este mundo. Y por eso, mi hermano, tú no puedes ni debes buscar obtener lo que al mundo le agrada. No puedes decir, bueno, si voy a amar a Dios para que entonces yo obtenga estas cosas que deseo. No va a funcionar. No va a ser así. Si obedeces al Señor, no vas a obtener las bendiciones de cosas que al mundo le agradan. Serán bendiciones espirituales. ¿Qué dice 1 Corintios 2 que dijimos? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han venido a la mente del ser humano. Cosas increíbles. Esas son las que Dios tiene reservadas para aquel que le ama. ¿Y dónde estarán esas cosas? ¿Aquí en la tierra? Pues aquí todo el mundo la ve, ¿no? Todo el mundo lo oye, todo el mundo lo conoce. ¿Dónde están esas bendiciones que nadie ha visto? En los lugares celestiales. Entonces, mi hermano, sí vas a obtener bendiciones, grandes bendiciones cuando ames al Señor.
pero son bendiciones espirituales. Y son bendiciones espirituales en esta vida y sobre todo en los lugares celestiales. Debemos amar al Señor. Ese es el mandamiento. Debemos amar al Señor. Y eso lo entendemos, ¿no es cierto? Lo entendemos. Es más, hasta lo aceptamos, ¿verdad? Sí, sí estamos de acuerdo. Debemos amar al Señor. La cuestión es, hermanos, si lo hacemos. Lo sabemos, lo creemos, lo aceptamos. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Realmente amamos al Señor? ¿De verdad amamos al Señor? ¿Sabes, hermano? Mucho me temo que la respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué no amamos al Señor? Porque la triste realidad es que a quien nosotros amamos por sobre todas las cosas es a nosotros mismos. Esa es la verdad. Y cuando vamos a, por ejemplo, a orar, ¿por qué pedimos? Por mi familia, por mi trabajo, por mi salud, por mi esto, por mi aquello, por mi esto, lo otro, por mi otro, esto más. ¿No es cierto? Si queremos que Dios nos ame, y si el amor son acciones en favor de el que a quien se ama, bueno, que Dios nos ame para que haga cosas en favor nuestro. Porque nosotros a quien amamos no es a Dios, es a nosotros. Entonces, ¿qué? ¿Estaría mal pedir entonces por la familia y por el trabajo y por la salud? No, eso no es malo. Lo malo está en que eso lo volvemos el centro y la prioridad de nuestras vidas. Porque la vida está centrada en nosotros. Si en lugar de darle la prioridad a estas cosas, las hacemos, las vivimos, las llevamos como obediencia a los mandatos de Dios, entonces estaremos realmente amando al Señor, en primer lugar. Pero, ¿sabes? También esas cosas tomarán el lugar que le corresponde. ¿Son importantes? Sí, son importantes. Pero tendrán que tomar el lugar que les corresponde. Porque el amor primario y sobre todo debe ser al Señor. Y cuando nosotros amemos al Señor sobre todas estas cosas, aparte de ponerlas en el lugar que le corresponde, también serán hechas de manera correcta. Y entonces, como hemos dicho en otras predicaciones, si lo hacemos como para el Señor o en el nombre del Señor, amándolo a Él, entonces todas esas cosas van a estar bien. Y va a haber bendición en nuestras vidas. Pero no lo hacemos. Y esas cosas son prioritarias en nuestra vida. No amamos al Señor por sobre todas las cosas. Y creo que peor tantito cuando estamos pensando que Dios nos ame y nos bendiga para que se cumplan nuestros sueños y nuestras metas y nuestras ilusiones y logremos todo lo que nosotros queremos. Cuando esas cosas están más alineadas a lo que el mundo dice que es éxito y a lo que el mundo dice que son las metas que debes de seguir. O alguien está orando, Señor, cumple mi meta de ser pastor o de ser misionero en el extranjero. ¿Alguien está orando por eso? ¿No, verdad?
Pero también, mis hermanos, quiero que pensemos en nuestra vida eclesiástica. ¿Por qué tanta inasistencia a los cultos? ¿Por qué eso que un domingo sí y otro domingo no? Y cuando no vienes, y los que faltaron hoy, bueno, pues lamento que no estén porque no escuchan esto, ¿verdad? Y lo lamento porque tampoco la van a escuchar en YouTube, ¿verdad? Para que se diga, ay, sí, eso me toca a mí, hoy que no fui. Cuando no vienes, ¿por qué no vienes? Ah, fíjate, es que llegó mi familia a visitarme. Llegó mi familia a visitarme y entonces, bueno, pues no pude ir al culto, ¿no? Ay, hermano, es que me duele el dedo gordo del pie derecho, ¿no? Mi salud está mal. Otra vez es mi. Ay, tengo que atender cosas de mi trabajo. Bueno, si Dios me lo dio, entonces pues hay que atenderlo, ¿verdad? Porque Dios me lo dio. O sea que Dios te va a dar una cosa que va contraria a lo que Él te está pidiendo. Eso no va a pasar nunca, ¿eh? Otra vez es mi. Y saben, con eso estamos determinando cuáles son nuestras prioridades. Con cuánta facilidad en esta iglesia Sinaí, en los últimos meses, por no decir años, la regularidad de la asistencia a los cultos es terrible, terrible. ¿Qué significa? Que las prioridades de muchos están en otro lado. No digan que aman al Señor. Porque si amaran al Señor, estarían deseosos de venir, híjole, ya nada más 1 hora y media nos reunimos para alabar a Dios con mis hermanos, nada más, ¿por qué no más? ¿Por qué no tenemos muchos cultos durante la semana para que nos reunamos y le digamos al Señor que le amamos y lo alabamos? No hice la cuenta. ¿Cuánto es 24 por 7? ¿Y qué porcentaje representa 1 hora y media de esas horas de la semana? Pero con cuánta facilidad nos ausentamos de las reuniones para alabar al Señor. ¿Ven que no amamos al Señor? Porque nuestras prioridades están en otro lado. Están en otro lado. Pero aún más, ¿cómo sería nuestra vida devocional, espiritual? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo estar en comunión con Dios, con el Señor a través de la oración? ¿Y por qué ahí a duras penas logramos juntar 10 minutos para estar hablando con el Señor? ¿Por qué no lo amamos? Porque necesitamos ocuparnos en otras cosas y de otras cosas. A veces tan triviales e insignificantes. A veces. Ahí están nuestras prioridades. ¿Por qué no podemos leer la Biblia? ¿Por qué no podemos aguantar 1 año leyendo la Biblia? ¿Cómo sería nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional, si de veras amáramos al Señor? No oras, no evangelizas, no asistes fielmente a los cultos, porque la realidad es que no amas al Señor. Te amas a ti mismo. Es tu tiempo. Son tus cosas que tienes que hacer. Y son tus excusas y muestran tus prioridades. Cuán diferentes serían nuestras vidas si las viviéramos amando al Señor por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma
y con todas nuestras fuerzas. Ese es el mandato. Debemos amar al Señor.